Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador. Mi nombre es María Los Ángeles Gallegos Tobaldo y mi número de matrícula es AL 066541. Nombre de la materia, cálculo diferencial, 26 de abril. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos, el dominio y el contradominio, de tal manera que cada elemento del primer conjunto pertenece o le corresponde a un elemento del rango. ¿Cómo se determina la característica o determina el carácter de una función? Si la derivada es positiva, la tangente forma un ángulo agudo en el eje X y tiene pendiente positiva y función creciente, como lo vemos aquí en la imagen. Si la derivada es negativa, la tangente forma un ángulo obtuso con el eje X, y tiene pendiente negativa, que es una función decreciente. Aquí vemos qué son los valores máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos de una función, conocidos como extremos de una función, son los valores más grandes, los máximos, ¿no? Y dice los más pequeños, mínimos que toman una función en un punto situado, ya sea dentro de una región en particular de la curva o en el dominio de la función. Eso es lo que llamamos máximos y mínimos. ¿Para qué es y para qué sirve la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital es un proceso que nos permite resolver algunas indeterminaciones, ¿no? Que sean los cálculos de límites mediante el uso de las derivadas. El principal uso de la regla de L'Hopital es la resolución de límites de indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Mediante el uso de las derivadas. ¿Qué opinión tengo sobre el cálculo integral? Pues yo creo que tengo que aplicarme muchísimo más para entenderlo mejor. ¿Qué son las derivadas? Las derivadas son una forma más de averiguar un resultado que necesitamos para resolver un problema dado u ocasionado. Las derivadas principalmente sirven para calcular un valor en un punto determinado de una función matemática que varía progresivamente. ¿Cuál es la conclusión respecto al cálculo diferencial? Pues bueno, lo que yo he visto es sumamente importante, ¿no?, en muchas cosas que se manejan en el mundo, porque la ciencia y la tecnología moderna sencillamente sería imposible estar sin ellas. Las leyes de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que involucran funciones y sus derivadas, dice. Los análisis de esas ecuaciones se realizan mediante las herramientas del cálculo. Por ejemplo, es sumamente importante, si a mí me interesaría saber, dice, cómo podría llegar a un lugar tomando en cuenta velocidad y distancia como referencia. Tendría que trabajar con el cálculo. ¿Qué tanto genera una cuenta de ahorro, por ejemplo, también? Y la velocidad que crece o disminuye una población. Todo ese tipo de situaciones que me gustaría conocer, pues necesitaría trabajar un poco más en cálculo. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.